en una pequeña ciudad de provincias muy alejada de Londres. Un hombrecillo llamado Nathaniel Pipkin, que trabajaba en la parroquia de la diminuta población y vivía en una casita de la calle High, a unos 10 minutos escasos a pie de la pequeña iglesia, y a quien se podía encontrar de 9 a 4 todos los días, enseñando algunas materias a los niños del lugar. Nathaniel Pipkin era ingenuo, inofensivo y de carácter bondadoso, con la nariz respingona, algo zambo, visco y un poco cojo. Compartía su tiempo entre la iglesia y la escuela, con la total seguridad de que no existía ningún hombre tan inteligente sobre la faz de la tierra como el pastor, ninguna cámara tan grandiosa como la sacristía y ninguna escuela tan bien organizada como la suya. Solo una vez, una única vez en su vida, había visto a un obispo, a un verdadero obispo, con las mangas de lienzo y su peluca. Lo había visto pasear y lo había oído hablar durante una confirmación y se sintió tan abrumado por el fervor y por el miedo que cuando el obispo que acabamos de mencionar puso la mano sobre su cabeza, se desmayó y fue sacado de la iglesia en los brazos del pertiguero. Aquel había sido un insigne acontecimiento, un momento fundamental en la existencia de Nathaniel Pipkin y el único suceso que había logrado alterar el leve discurrir de su tranquila existencia. Hasta que una hermosa tarde, en que se encontraba completamente ensimismado en sus pensamientos, levantó los ojos de la pizarra, por casualidad, donde se encontraba resolviendo un horroroso problema lleno de sumas para un golfillo desobediente, y estos se posaron inesperadamente en el luminoso semblante de María Loves, la única hija del viejo Loves, el poderoso guarnicionero que vivía justo enfrente. Lo cierto es que ya los ojos del señor Pipkin se habían posado con anterioridad y con bastante frecuencia en el bonito rostro de María Loves, tanto en la iglesia como en otros lugares, pero nunca los ojos de María Loves le habían parecido tan radiantes, ni las mejillas de María Loves tan lozanas como en aquella ocasión. No es de extrañar que Nathaniel Pipkin fuera incapaz de apartar la mirada del rostro de la señorita Loves. Tampoco es de extrañar que la señorita Loves, viendo los ojos del joven tan fijos en ella, retirara su cabeza de la ventana donde estaba asomada, la cerrara y bajase la persiana. No es de extrañar que Nathaniel Pipkin, inmediatamente después, se dirigiera al pequeño granuja que antes le había incordiado y le diera un capirotazo y algún sopapo para desahogarse. Todo ello fue muy natural y sin nada digno de mención. Sin embargo, de lo que sí hay que asombrarse es de que un hombre tan tímido y sensible como el señor Nathaniel Pipkin, teniendo unos ingresos tan baladíes como él, tuviese la osadía de aspirar, desde ese mismo día, a la mano y al corazón de la única hija del iracundo viejo Loves. Del viejo Loves, aquel poderoso guarnicionero que podía haber comprado toda la ciudad de un golpe sin que se resintiera su amplia fortuna. Del viejo Loves, que tenía tanto dinero invertido en el banco de la población con mercado más cercana que, según se decía, poseía innumerables y cuantiosos tesoros escondidos en una pequeña caja fuerte con un ojo de la cerradura enorme sobre la repisa de su chimenea, en un salón de la parte trasera, y que, como todos conocían, en los días de fiesta adornaba su mesa junto con una auténtica tetera de plata, una pequeña jarra para la crema y un azucarero que, según alardeaba con el corazón hinchado de orgullo, serían propiedad de su hija cuando ésta encontrara a un hombre digno de ella. Y cuento todo esto porque resultaba verdaderamente asombroso y extraño que Nathaniel Pipkin cometiese la temeridad de mirar en aquella dirección. Pero el amor es ciego, y Nathaniel era visco,
y es posible que la suma de esos dos hechos le impidiese ver las cosas tal y como son. Eso sí, si el viejo Loves hubiese tenido la más remota o vaga idea del estado emocional de Nathaniel Pipkin, habría devastado la escuela, o borrado a su maestro de la faz de la tierra, o cometido algún otro atropello o iniquidad de rasgos feroces y violentos. Pues el viejo Loves era un personaje horrible cuando se enfadaba o le herían en su orgullo. Y puedo jurarlo, en ocasiones soltaba tantos ultrajes por la boca cuando denunciaba la pereza del demacrado aprendiz de piernas esqueléticas que Nathaniel Pipkin temblaba de miedo y a sus estudiantes se les erizaba el cabello del susto. Un día tras otro, cuando terminaban las clases y sus alumnos se habían marchado, Nathaniel Pipkin se sentaba en la ventana de la fachada y mientras fingía estar leyendo un libro, miraba de reojo al otro lado de la calle buscando los relucientes ojos de María Loves. Y no pasaron muchos días antes de que esos relucientes luceros apareciesen en una ventana del piso superior, sumergidos aparentemente también en la lectura. Aquello suponía algo emocionante que rebosaba de alegría el corazón de Nathaniel Pipkin. Para él representaba una verdadera felicidad estar sentados allí durante horas, los dos juntos, y poder contemplar aquel bello rostro cuando bajaba los ojos. Pero cuando María Loves levantaba sus ojos del libro y lanzaba sus rayos en dirección a Nathaniel Pipkin, su deleite y su fascinación no conocían límite. Finalmente, cierto día en que sabía que el viejo Loves se encontraba ausente, Nathaniel Pipkin tuvo el atrevimiento de enviarle un beso con la mano a María Loves. Y María Loves, en vez de cerrar la ventana, se lo devolvió y le sonrió. Por todo ello, Nathaniel Pipkin decidió que pasara lo que pasara, le haría saber sin más demora sus sentimientos a la joven. Jamás un pie más hermoso, ni un corazón más feliz, ni unos hoyuelos tan encantadores, ni una figura más sublime pisaron con tal donaire como María Loves, la hija del viejo guarnicionero, la tierra que engalanaba con su presencia. Poseía un malicioso resplandor en sus brillantes ojos que podría haber conquistado corazones aún menos enamoradizos que el de Nathaniel Pipkin. Su risa era tan alegre que hasta el peor de los misántropos habría sonreído al oírla. En el culmen de su cólera, ni aun el viejo Loves podía resistirse a las adulaciones de su hermosa hija, y cuando ella y su prima Kate, otra muchachita traviesa, atrevida y seductora, querían lograr algo del anciano, lo que para qué engañarnos ocurría con frecuencia. No existía nada que éste fuera capaz de negarles, incluso cuando le pedían parte de los incontables e inagotables tesoros escondidos en su caja fuerte. El corazón de Nathaniel Pipkin estuvo a punto de estallarle dentro del pecho cuando cierta tarde de verano vio una atractiva pareja unas cuantas yardas delante de él en aquel mismo prado donde en tantas ocasiones había paseado hasta el anochecer, recordando la hermosura de María Loves. Pero a pesar de que en esos momentos había pensado con frecuencia en la rapidez con que se acercaría a María Loves para declararle su amor si se la encontraba, ahora que de manera inesperada la tenía delante, toda la sangre de su cuerpo se concentró a su rostro, en claro perjuicio de sus piernas que, carentes de su dosis habitual, comenzaron a trepidar bajo su torso. Cuando las jóvenes se paraban a cortar una flor del seto o a escuchar un pajarito, Nathaniel Pipkin paraba también, fingiendo estar sumergido en sus meditaciones, lo que sin duda era cierto, pues estaba pensando qué diablos iba a hacer cuando se diera la vuelta, como ocurría sin duda, y se encontraran frente a frente. Pero a pesar de que tenía miedo a acercarse a ellas, no podía soportar perderlas de vista. Por lo que cuando ambas jóvenes andaban más deprisa, él andaba más rápido, y cuando se detenían,
él se detenía. Y habrían continuado así hasta que la noche se lo impidiera, si Kate no hubiera mirado hacia atrás con malicia y hubiese animado a avanzar a Nathaniel. Había algo irresistible en el comportamiento de Kate, por lo que Nathaniel Pipkin accedió a su petición, y tras ruborizarse bastante, mientras la pequeña y traviesa prima se partía de risa, Nathaniel Pipkin se arrodilló sobre la hierba mojada y declaró su intención de quedarse allí para siempre, a menos que le permitiesen ponerse en pie ya como novio oficial de María Loves. Al oírlo, la lozana risa de la señorita Loves resonó a través del sereno aire de la noche. Aunque sin perturbarlo al parecer, su sonido era tan encantador. Y la pequeña y traviesa prima se rió aún más fuerte que antes, y Nathaniel Pipkin enrojeció como nunca antes lo había hecho. Por fin, María Loves, ante aquella insistencia de su sumiso admirador, volvió la cabeza y susurró a su prima que dijera, o al menos fue esta quien lo dijo, que se sentía muy honrada ante las palabras del señor Pipkin, que su mano y su corazón estaban a disposición de su padre y que nadie podía dejar pasar los méritos del señor Pipkin. Como Kate dijo todo esto con una gran seriedad y Nathaniel Pipkin acompañó a su casa a María Loves e intentó además despedirse de ella con un beso, el joven se fue feliz a su cama y se pasó toda la noche soñando con convencer al viejo Loves a abrir la caja fuerte y casarse con María. Al día siguiente, Nathaniel Pipkin contempló cómo el viejo Loves se alejaba en su viejo pony gris y después de que la pequeña y juguetona prima le hiciera múltiples señas desde la ventana, cuya finalidad y significado no fue capaz de comprender, el delgado aprendiz de las piernas esqueléticas fue a decirle que su amo no regresaría durante toda la noche y que las damas lo esperaban para tomar el té a las 6 en punto exactamente. ¿Cómo fueron las clases aquel día? Es un asunto del que ni Nathaniel Pipkin ni sus alumnos saben más que usted, pero lo cierto es que de una manera u otra, éstas llegaron a término, y cuando se marcharon los niños, Nathaniel Pipkin estuvo hasta las 6 en punto para vestirse como quería. No tardó mucho tiempo en elegir la ropa que iba a llevar, ya que no tenía dónde elegir, pero conseguir que ésta luciera lo mejor posible y darle los últimos toques suponía una tarea no exenta de dudas ni de importancia. Lo esperaba un pequeño grupito, formado por María Loves, su prima Kate y 3 o 4 chicas juguetonas y simpáticas de coloreadas mejillas. Nathaniel Pipkin pudo comprobar en persona que los rumores que circulaban sobre el tesoro del viejo Loves no eran exagerados. Sobre la mesa había una auténtica tetera de plata, una jarrita para la crema y un azucarero, y cucharitas de plata auténtica para remover el té y verdaderas tazas de porcelana para beberlo y platos a juego para los pasteles y las tostadas. Lo único que no le gustaba era la presencia de otro primo de María Loves, uno de los hermanos de Kate, a quien María llamaba Henry y que parecía acaparar toda la compañía de María Loves en uno de los extremos de la mesa. Siempre resulta fascinante que las familias se quieran si no llevan ese sentimiento demasiado lejos, y Nathaniel Pipkin pensó que María Loves debía estar encariñada especialmente con sus parientes si prestaba la misma atención a los demás que a aquel primo. Después de tomar el té, cuando la pequeña y traviesa prima propuso jugar a la gallinita ciega, de una manera u otra, Nathaniel Pipkin estuvo casi todo el tiempo con los ojos vendados, y siempre que cogía al primo, sabía que María Loves andaba cerca con toda seguridad. Y a pesar de que la pequeña y traviesa prima y las otras chicas le pellizcaban, le tiraban del cabello, empujaban las sillas para que tropezara y toda clase de vicisitudes, María Loves jamás se acercó a él. Y en cierta ocasión, Nathaniel Pipkin habría jurado oír el rumor de un beso, seguido de una leve protesta de María Loves y de risitas de sus amigas. Todo era extraño.
muy extraño. Y es difícil conocer lo que Nathaniel Pipkin habría hecho si sus pensamientos no hubiesen tomado repentinamente otra dirección. Y lo que cambió el rumbo de sus pensamientos fueron unos fuertes golpes en la puerta de entrada. Quien llamaba así era el viejo Loves, que había regresado de manera inesperada y golpeaba la puerta con igual tosudez que un fabricante de ataúdes, pues quería cenar. Cuando el delgado aprendiz de piernas esqueléticas les comunicó aquella alarmante noticia, las chicas subieron corriendo al dormitorio de María Loves y el primo y Nathaniel Pipkin estuvieron obligados a meterse dentro de 2 armarios del salón a falta de un escondite mejor. Y cuando María Loves y su pequeña y traviesa prima ocultaron a los jóvenes y ordenaron la sala, abrieron al viejo Loves, que no había dejado de golpear la puerta desde su llegada. Lo que por desgracia sucedió entonces fue que el viejo Loves, que estaba muerto de hambre, llegó con un humor terrible. Nathaniel Pipkin podía oírlo gruñir como si fuese un viejo mastín con dolores de garganta, y cada vez que el desdichado aprendiz de piernas esqueléticas entraba en el cuarto, tenía la seguridad de que el viejo Loves comenzaría a maldecirlo del modo más grosero y atroz, aunque según parecía, sin otro fin o objetivo que desahogar su furia con esos redundantes exabruptos. Al final le sirvieron la cena que tuvieron que calentar, y el viejo Loves se abalanzó sobre la comida. Después de comérselo todo rápidamente, dio un beso a su hija y le pidió su pipa. La vida había colocado las rodillas de Nathaniel Pipkin en una posición muy cercana, pero cuando escuchó que el viejo Loves solicitaba su pipa, éstas se juntaron con fuerza como si intentaran reducirse a polvo la una a la otra, pues colgando de un par de ganchos, en aquel mismo armario donde se escondía, había una enorme pipa, con la boquilla parda y un depósito de plata, que él mismo había visto en la boca del viejo Loves en varias ocasiones, cada tarde y cada noche, durante los últimos 5 años. Ambas jóvenes buscaron aquella pipa en el piso de abajo, en el piso de arriba y en todas partes, excepto donde sabían que estaba. Y el viejo Loves, mientras tanto, blasfemaba de la manera más increíble. Por fin recordó el armario y se fue hacia él. De nada sirvió que un hombre pequeño como Nathaniel Pipkin tirara de la puerta hacia adentro, mientras un sujeto grande y fuerte como el viejo Loves tirara hacia afuera. El viejo Loves abrió el armario de golpe, poniendo en evidencia a Nathaniel Pipkin, que muy rígido dentro del armario, temblaba atemorizado de arriba a abajo. ¡Dios santo! ¡Qué terrible mirada le lanzó el viejo Loves mientras lo sacaba por el cuello sujetándolo a cierta distancia! «¿Pero qué diablo se le ha perdido aquí?», exclamó el viejo Loves con una poderosa voz. Nathaniel Pipkin no pudo contestar, así que el viejo Loves lo sacudió hacia adelante y hacia atrás durante 2 o 3 minutos para ayudarlo a aclarar sus ideas. ¿Qué se le ha perdido aquí?, vociferó Loves. «Supongo que está detrás de mi hija, ¿no es cierto?». El viejo Loves lo dijo solo con el propósito de burlarse de él, pues no creía que la osadía de Nathaniel Pipkin llegase tan lejos. Su indignación fue colosal cuando el pobre hombre respondió. «Sí, señor Loves. Vine detrás de su hija. Estoy enamorado de ella, señor Loves». «¿Qué? ¿Usted? Un rufián cobarde, enfermizo y mal encarado», dijo el viejo Loves con la voz entrecortada, paralizado por aquella terrible confesión. «¿Qué significan sus palabras? Dígamelo a la cara». «¡Maldición! ¡Lo estrangularé!». Es bastante probable que el viejo Loves hubiese llevado a cabo su amenaza, empujado por su ira de no haberlo impedido una inesperada aparición, la del primo de María Loves, que dejando su armario y corriendo hacia el viejo Loves,
exclamó. No puedo permitir que una persona inofensiva, invitada aquí para el goce de unas niñas, asuma de modo tan generoso la responsabilidad de un engaño, si es que puede llamarse así, del que soy el único culpable y estoy dispuesto a aceptarlo, señor. Quiero a su hija y he venido con el propósito de verla. El viejo Loves abrió enormemente los ojos al oír aquellas palabras, pero no más que Nathaniel Pipkin. ¿Ha venido usted?, dijo Loves, recuperando el habla. Sí, señor, he venido. Pero hace mucho tiempo que le he prohibido entrar en mi casa. Es cierto, señor. Si no, no habría venido a escondidas esta noche. No me gusta contar esto del viejo Loves, pero creo que habría pegado al primo si su hermosa hija, con sus relucientes ojos llenos de lágrimas, no le hubiese agarrado el brazo. No lo detengas, María, dijo el joven. Si quiere pegarme, déjalo. No le tocaría ni uno de sus cabellos grises por todo el oro del mundo. El anciano bajó su mirada tras ese reproche, y sus ojos se cruzaron con los de su hija. Ya he insinuado en 1 o 2 ocasiones que eran muy brillantes, y aunque ahora estaban llenos de lágrimas, su influjo no había disminuido. Cuando el viejo Loves volvió la cabeza, evitando que esos ojos lo convencieran, se encontró con el rostro de la pequeña y traviesa prima que, medio asustada por su hermano y medio riéndose de Nathaniel Pipkin, mostraba su expresión más seductora y no falta de malicia que ningún hombre, viejo o joven, puede contemplar. Cogió aduladora el brazo del anciano y le susurró algo al oído, y a pesar de sus esfuerzos, el viejo Loves no pudo dejar de sonreír, al mismo tiempo que una lágrima caía por sus mejillas. Cinco minutos más tarde, sus amigas bajaban del dormitorio entre melindres y risitas apagadas. Y mientras los jóvenes se divertían, el viejo Loves cogió la pipa y empezó a fumar. Y así surgió la extraordinaria circunstancia de que aquella pipa de tabaco fue la más placentera y relajante que había tenido la oportunidad de fumar jamás. Nathaniel Pipkin consideró preferible guardar silencio y al hacerlo consiguió ganarse la estima del viejo Loves poco a poco. Con el tiempo le enseñó a fumar y durante muchos años los dos, cuando el tiempo era bueno, se sentaban al atardecer en el jardín y fumaban y bebían con alborozo.